El tan debatido pucherazo de las elecciones generales del pasado 28 de abril en España es el tema de la semana. ¿Hubo tal pucherazo? La izquierda y sus hordas han atiborrado las redes sociales en las últimas semanas negándolo categóricamente y llamando a todo el que insinúa que lo hubo paranoico y mal perdedor. Nosotros pensamos que sí hubo pucherazo, pero que nunca se podrá demostrar. Creemos que ese pucherazo se hizo sobre todo en la última etapa del proceso, la del recuento informatizado por una empresa. Reproducimos lo escrito por Laureano Benítez en el periódico Alerta Digital. Dicen que el recuento manual de las papeletas hace imposible el pucherazo, pero ya dejé constancia en mi artículo anterior que los resultados de las actas se transmiten vía electrónica al Ministerio de Interior, al programa informático de la empresa encargada del procesamiento de los datos. Nada más entrar un acta en la dimensión electrónica, el fraude es posible. Se habla del famoso fraccionamiento de los votos, que convierte en decimales lo que son números enteros en las actas. Se habla del sistema de compensación mixta. Del privilegio, un sistema informático que se está usando en las elecciones españolas, y que ya ha sido denunciado en otros países como Venezuela, precisamente por su capacidad para hacer increíbles pucheros. Se habla de otros procedimientos mafiosos para adulterar los resultados de una elección. En ese momento, cuando los votos andan ya por la dimensión digital, es cuando pudieron introducirse cambios en el programa, tan sutiles que resulten indetectables, para alterar resultados en unos pocos puntos claves de la geografía española. Unos pocos votos que beneficien a un partido, o unos pocos votos que se hagan desaparecer a Vox, y la ley D'Hondt hará el resto. Hasta una sola persona con conocimientos especializados puede hacerlo. ¿Quién fue el gran beneficiado? Eso lo tenemos todos claro. El PSOE. ¿Quién se benefició en menor medida? El Partido Ciudadanos. ¿Y quién no se ahogó como todos pronosticaban? Podemos. ¿Quién salió perjudicado en las expectativas de las elecciones? El único de los 5 partidos que no es globalista, el Partido B. Vox. 2 días antes de las elecciones, el gran Maquiavelo globalista Soros vino a España. Según diversas fuentes, su plan era remachar los flecos del pucherazo que ya llevaba en marcha desde principios del año 2019. Su objetivo, que sus 2 principales sirvientes, Pedro Sánchez y Albert Rivera, pactaran para gobernar España y culminar su destrucción. Lo de Cataluña fue el principio. Se le unió pronto el País Vasco y, gracias a las tropas globalistas del PSOE y en menor medida del PP, otras regiones como Valencia, Baleares, Galicia, ayudan al proceso de descomposición de España. Un país inestable, con invasión diaria de miles de extranjeros y en riesgo permanente de ruptura es mucho más manejable que otro fuerte, estable y unido. Por eso Vox es la última barrera que se opone a los amos del mundo, el único partido que aún defiende la identidad nacional y las familias españolas, la clase media, y la sensatez para evitar que sigamos profundizando en la ruina, tanto económica como social. Por el camino que vamos somos presa fácil para los que quieren destruir la civilización judeocristiana en Europa y sustituirla por inmigrantes. Soros quiere una alianza de gobierno PSOE y Ciudadanos que se firmará después de las elecciones autonómicas, municipales y europeas. ¿Qué pruebas tenemos? Los autores del pucherazo informático no dejaron apenas huellas. Esos fraudes informáticos de las elecciones están creados precisamente para no dejar huellas. Pero no pudieron evitar dejar un rastro. La misma presencia de Soros en España 2 días antes de las elecciones generales es un indicio. Luego está lo de las israelitas. Son esas encuestas a pie de urna que se hacen justo cuando la gente acaba de votar. Son bastante aproximadas. El problema es que, si esta vez hacían israelitas, quedaría al descubierto la enorme diferencia entre lo que la gente respondía que había votado, y los resultados que iban a salir de las urnas. En un vídeo que corre por internet un experto informático responde a las preguntas de una comisión que intenta averiguar si hubo fraude electoral en Nebraska.
Ese experto había creado un programa que podía, sin ser detectado, cambiar los resultados de las urnas para fabricar un fraude electoral. Explicó que no había forma de detectarlo salvo que se indagara en el código fuente del programa, o que se tuvieran las papeletas reales y se cotejaran una por una con los resultados del programa. Una tercera posibilidad que apuntó es las israelitas. Si difieren mucho del resultado electoral final, dijo, todo apunta a un fraude. Los que causaron el pucherazo español no quisieron correr riesgos. De modo que las eliminaron. Nada de israelitas esta vez. Las sustituyeron por unas supuestas encuestas que nadie sabe de dónde surgieron. Dijeron que las habían hecho 3 días antes. Estas encuestas, curiosamente, calcaron los resultados finales de las urnas. Pero como humanos fueron los que orquestaron el pucherazo, cometieron un fallo. Un programa o algoritmo informático no entiende de imperfecciones. De forma que cuando lo programaron se olvidaron de decirle que no fuera demasiado exacto con la asignación de escaños. De modo que el algoritmo se basó en el número 6. De esta forma, asignó 123 escaños al ganador, al PSOE. 1 más 2 más 3 igual a 6. Al PP le dio 66, 6 y 6. A Ciudadanos le otorgó 57 escaños, que sumados hacen 12, o sea, de nuevo, 6 y 6. A Podemos le tocaron 42 escaños, 4 más 2, de nuevo, 6. A Vox, al que querían hundir lo máximo posible, le correspondió la cifra inversa de Podemos, en lugar de 42 obtuvo 24. Y otra vez, 2 más 4, igual a 6. Incluso Esquerra Republicana de Cataluña obtuvo 15 escaños, 1 más 5 igual a 6. Todo 6. ¿Y qué decir del porcentaje de participación? Los socialistas la cifraron en un 75,75. 7 más 5 igual a 12. 6 y 6. Y otro 7 más 5, igual a 12, 6 y 6. Tenemos 4 seises escondidos en la participación. Si los sumamos nos sale 24. Que de nuevo sumado 2 y 4, volvemos al 6. Si le pedimos a un experto matemático que nos calcule la probabilidad de que concurra tanto 6 en un reparto electoral, nos dirá que es infinitesimal. Un milagro, vamos. Un milagro hecho a conciencia por los globalistas. Sigamos. Más milagros. Retrocedamos en el tiempo, al día de las elecciones generales, el 28 de abril de 2019. Son las 8 de la tarde. Se acaban de cerrar las urnas. Empieza el recuento en las 60.038 mesas distribuidas entre los 23.196 locales del territorio español. Todavía se vota en Canarias hasta las 9. En anteriores elecciones, por ley, no se dan los primeros resultados firmes hasta después de las 9. En esta ocasión no ocurre así. A las 8:20 ya sale el gobierno socialista con los primeros resultados. Adriana Lastra, una de las primeras espadas de Pedro Sánchez, celebra a las 8:30 la victoria públicamente. Mucha gente en las mesas se queda con la boca abierta. Ellos apenas acaban de empezar el recuento. ¿Cómo es posible que ya se celebre la victoria? Pocos minutos antes de las 9, cuando no debería saberse nada, ya salen los resultados definitivos de las elecciones. Las mesas aún no han enviado sus recuentos en su mayoría, pero allí está, el PSOE celebra que ha ganado las elecciones. Esos resultados tan tempranos no cambian apenas durante todo el supuesto recuento. Y decimos supuesto porque se da por completado antes de las 11 de la noche. Y sin embargo, muchas mesas aún no han enviado el recuento. Los que participan en estas mesas observan atónitos la televisión donde ya se dan los resultados prácticamente definitivos. Un caso típico lo cuenta de nuevo Laureano Benítez en Alerta Digital. Fui apoderado en un colegio en Baleares. Hasta las 9 de la noche no se empezó el recuento, pues había que incorporar los votos por correo, asunto bastante laborioso. A las 9:30 de la noche estábamos todavía contando cuando ya pude ver resultados del 80% escrutado. ¿Cómo es eso posible? No acabamos hasta pasadas las 11 de contar y faltaba por terminar el Senado. Las actas no se habían llevado todavía. Para entonces estábamos ya en el 90% escrutado en la tele.
¿Cómo es eso posible? Pucherazo electrónico. Vox empieza bajo y sigue bajo durante toda la jornada. El PSOE empieza muy alto y así se mantiene. No importa que sea una zona tradicionalmente de derechas o de izquierdas. No se dan los resultados por mesas, como otras veces. Solo se informa apresuradamente para acabar cuanto antes con la pantomima. El CIS del increíble Tezanos, la encuesta madre, clavó los resultados. Como si los hubiera preparado el mismo Tezanos para meter en las urnas. ¡Qué cosas! Los partidarios de la teoría del pucherazo creen que el CIS estuvo publicando encuestas mensuales que nos parecían aberrantes a los españoles como forma de preparación psicológica. De esta manera, cuando llegaran los resultados reales, los aceptaríamos con más facilidad, acostumbrados a ver esos números todos los meses, provenientes de la cocina socialista. Ningún medio de comunicación generalista, ni ningún tertuliano, ha pronunciado la palabra pucherazo. Todos callan. Toda la casta, en la que ahora se incluye Podemos, calla como muerta. Y eso que Podemos denunció en 2016 que también había sufrido un pucherazo, pero se calló al poco tiempo. Pablo Iglesias celebró un breve encuentro con Soros, y quedó como una malva, dentro del establishment. Añadamos a lo anterior historias raras, como las de centenares de personas que a lo largo y ancho de la geografía española no han podido votar, porque misteriosamente han sido sacadas del censo sin ninguna explicación. Agreguemos otra película que son los más 2 millones de nuevos votantes que supuestamente aparecieron en estas elecciones para parar a la que ellos llaman extrema derecha, Vox. De ellos, 1.000.000 resultaron ser de izquierdas, y otra cantidad similar eran separatistas, proetarras, animalistas, todos los amiguetes de Pedro Sánchez, vamos. ¿Y cuántos eran de derechas? 40.000. 40.000 personas de casi 2 millones. Como decía un comentarista agudo, va a ser que en España solo se mueren los de derechas. Los apoderados que fueron echados justo antes de empezar el recuento de votos, cuando la ley establece que cualquier ciudadano, sea apoderado o no, tiene derecho a presenciar el recuento de votos, que es público y abierto a la ciudadanía. Papeletas de la derecha tiradas por el suelo. Los votos por correo que muchos no pudieron ejercer por llegarles las papeletas tarde o fuera de plazo. El sospechoso hecho de que en esta ocasión no se unificaran las listas del voto por correo y el presencial, lo que podría dar pie a una doble contabilidad. Y luego está el recuento del voto por correo. El voto por correo lo normal es que replique más o menos el voto general, o sea, que se reparta entre los distintos partidos. Pero esta vez no. Esta vez del 1.200.000 votos más del 60% se fueron directamente para los socialistas, un porcentaje impresionante, si tenemos en cuenta que entre los votantes presenciales en España solo sacó un 28% del porcentaje. Pero en el voto por correo, que controla un gran enchufado de Pedro Sánchez por cierto, pasa del 28% del voto al 60%. Eso es mejorar y lo demás son cuentos. Añádase la cifra de 260.000 votos nulos y el hecho de que con 580.000 votos más, la derecha ha tenido 18 escaños menos. Llevas el recuento a procesar a una empresa catalana tan limpia de sospechas de fraude electoral como es Indra, y lista cocina. Llama la atención la furia con la que los izquierdistas han salido a descartar la posibilidad de un pucherazo. El que se pica, ajos come, dice el refrán. La web Maldito Bulo, o algo así, creada por los socialistas para imponer su pensamiento único a la sociedad española, no ha parado de echar humo. Acabamos parafraseando al genocida Stalin, que resumió muy bien lo que ha ocurrido en España el domingo 28 de abril del 2019. No importa quién vote. Ni a quién se vote, sino quién cuenta los votos.